Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña María Ángeles López. ¿Qué tal, María Ángeles? Hola, ¿qué Buenos hay? días. Buenos días. Bienvenida a Religión Digital. Muchas gracias. María Ángeles es periodista, es redactora jefe de la revista 21. Fue una de mis primeras jefas, aunque no lo parezca, porque estamos muy bien los dos. Bueno, estupendo. Estupendamente bien. Y hoy viene a presentarnos el que es su segundo libro, después de un exitazo que fue Papás Blandibloop en San Pablo. También en la misma colección presenta Morir nos sienta fatal. Un libro complicado, porque hablar de la muerte en una sociedad en la que estamos tan marcados por las prisas, la sensación de la hora... nos falta un poquito de sensación de absoluto, a lo mejor, pero supongo que aún hoy todo el mundo nos seguimos haciendo muchas preguntas sobre el final y sobre el principio de la vida y sobre las pérdidas. Cuéntame un poco cómo ha sido el proceso de este libro, porque sí que parece algo complicado hablar de la muerte y más en tu caso, que has sido una especie de gestora de diálogos entre varias personas que están día a día trabajando con el final de la vida. Cuéntanos un poco. Pues mira, la verdad es que eso precisamente que tú dices, esa sensación que tenemos ahora de que algo que es la única certeza que tenemos, que es que todos nos vamos a morir, pues lo hemos apartado de nuestra vida y sobre todo de nuestras conversaciones. Es decir, ya no hablamos de la muerte, no la nombramos, usamos eufemismos, la apartamos de nuestra vida y apartamos también, por ejemplo, pues procesos que son muy necesarios como pasar el duelo, ¿no? Asumir esa pérdida o asumir la propia noticia de nuestra muerte, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era un tema necesario en estos momentos ponerlo sobre la mesa, pero ponerlo de una manera que sirviera para acercarnos al gran público. Es decir, hay muchos libros que hablan sobre la muerte o sobre algunos de los aspectos de los que se tratan en este libro, o sea, la enfermedad, la comunicación de la noticia, el cuidado por parte del personal sanitario, pero no, quizás no había un libro fácil de leer por cualquier persona que quiera acercarse porque tenga una duda, una inquietud o ganas de profundizar o de reflexionar sobre el tema. Y precisamente por esa incapacidad que tenemos ahora de hablar sobre la muerte, me parecía que la fórmula ideal para abordarlo en el libro era precisamente una conversación. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues establecer una conversación a tres bandas entre un médico cirujano con muchísimos años de experiencia, un hombre que ha sido durante 23 años profesor de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, Antonio González Garzón, con una capacidad extraordinaria de comunicación, con muchísima honestidad a la hora de hablar y que además tiene un magnífico sentido del humor. Y el tercer vértice, digamos, del triángulo que componíamos en esta conversación es Marta López Alonso, una enfermera especializada en cuidados paliativos, en atención al sufrimiento y además teóloga. Y ese dato era importantísimo porque cuando hablamos sobre la muerte siempre indiscutiblemente van a aparecer temas que tienen que ver con la trascendencia, con la idea de lo que hay más allá, con las creencias, ¿no? Cuando piensas en ¿has pensado alguna vez en tu muerte? Yo sí, mucho. ¿Y cómo la ves? Bueno, indudablemente uno no puede saber cómo va a morir, pero sí me gustaría morirme con la sensación del deber cumplido, ¿no? De que las cosas están en su sitio, de que uno ha aprovechado la vida al máximo, porque yo soy tremendamente vital, de que... Algo sabemos. Pues de que has querido y que te han querido, ¿no? Yo soy una persona que tengo la inmensa suerte de percibir los afectos ya, no tengo que esperar a hacer un balance de mi vida para decir, jolín, quise, ¿no? O me quisieron, no, ya he tenido la suerte de comprobarlo y creo que uno se muere más a gusto si ha vivido acompañado y por lo tanto su muerte también es en compañía, si tiene alguien que le coja la mano, que le dé un abrazo, ¿no? Eso es lo que me gustaría. ¿Es un libro optimista? ¿Es un libro realista? ¿Es un libro crudo y desgarrador a ratos? ¿Cómo lo definirías? Mira, es que tiene de todo, como la vida misma, porque dentro de esa conversación, como nos pasaría a cualquiera cuando nos juntamos con amigos y hablamos de determinados temas, incorporamos a la conversación, aludimos a historias que conocemos que tienen que ver, ¿no? Y que alinean esa tesis que estamos estableciendo. Aquí ha ocurrido lo mismo, entonces hay momentos de emoción, porque hay historias emocionantes, hay momentos duros, porque a veces la vida nos presenta situaciones terribles, ¿no? Pero también hay momentos de reírnos, ¿no? De alegrarnos de la capacidad del ser humano para querer
para cuidar, para atender, para acompañar. Todo eso está recogido en el libro, ¿no? Y bueno, yo la sensación que tengo es que es un libro para gente que no tenga miedo, digamos, a profundizar, gente que esté dispuesta a hacerse preguntas sobre su vida, gente que no quiera andar de puntillas por esa vida. Yo muchas veces tengo la sensación de que tenemos hoy en día la necesidad de doparnos, ¿no? De cuando llega un momento clave, adormecernos para no vivirlo con intensidad. Y es una pena, porque es verdad que es duro afrontar el dolor, pero también es cierto que eso es lo que nos hace crecer y sobre todo que perdernos la posibilidad de vivir con intensidad esos momentos al final nos pasa factura. No olvidar que la muerte también forma parte de la vida, la muerte propia y la muerte que probablemente no, seguramente para los que nos quedamos es más dolorosa la muerte de los que la desaparición de los que se van, porque quieras o no, ya lo otro es una cuestión de fe. Una vez que mueres no sabes si sientes, si no sientes, si vas a seguir vivo de alguna manera. Mira, hay una cosa clarísima, es decir, antes que nuestra propia muerte, la inmensa mayoría de los humanos hoy en día, en una sociedad como la nuestra, con tantos avances científicos, médicos, pues vamos a tener que convivir con la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Y es absurdo ponernos una pantalla, unas gafas negras para pensar que eso no va a ocurrir, porque ocurrirá más tarde o más temprano. Ojalá tarde mucho en ocurrir, pero habrá que aprender a asumir esas ausencias. Y asumirlas no significa cerrar una puerta y decir ya esto se ha acabado, no. O sea, asumir la ausencia es llenarla de contenido, por ejemplo, de agradecimiento. A mí es una de las claves que se recogen en este libro que me parece más hermosa. Somos un recuerdo agradecido. Todos y cada uno de nosotros somos, al final, una suma de agradecimientos por los que nos han precedido, por la huella que han dejado en nosotros. Una huella que, bueno, a lo mejor suena cursi, pero es una huella de amor. Es decir, al final no somos la cuenta bancaria, no somos los títulos, no somos las conquistas, no. Al final somos lo que amamos, el amor que ponemos en la gente y en las cosas. Esa es la herencia que va a quedar de nosotros, la estela que va a quedar de nosotros. Y merece la pena, bueno, pues sacarle el máximo jugo a la vida poniendo ahí el acento, ¿no? ¿Tuviste alguna duda a la hora de aceptar el desafío de escribir un libro como este? O de compilar un libro como este. Mira, dudas he tenido todas las del mundo. Hasta ahora mismo las tengo. Quiero decir que es verdad que empiezo a obtener el feedback de lectores que me transmiten muy buenas sensaciones, pero hasta ahora he tenido muchas dudas. Me daba, por ejemplo, muchísimo miedo caer en la frivolidad en un tema tan delicado en el que tanta gente puede tener una herida muy sensible, ¿no? Me producía mucho miedo elevar tanto el discurso fíjate, más que elevarlo, caer en la erudición a veces, ¿no? Que a mí me preocupa en estos tiempos en la filosofía de la muerte. Sí, en que distanciamos tanto el discurso de la realidad de la gente de la calle que al final no se establece comunicación. Y mira, yo soy periodista y lo que quiero es comunicarme con la gente, de alguna manera digerir los contenidos para hacérselos llegar de manera fácil, ¿no? Que la gente pueda leerlo y sumirse en la lectura sin dificultades. Después me preocupaba el que de alguna manera la conversación se hiciera tediosa, porque tú sabes de sobra, Jesús, como periodista, que tenemos la obligación de alguna manera de elaborar para que esa conversación... y de saber frenar a los interlocutores en un momento dado, porque ellos no tienen por qué ser expertos en comunicación ni tener esa... Y no solo eso, sino labor, que de manera literal, o sea, si tú transcribes literalmente las muchas horas de conversación que mantuvimos, el libro hubiera sido muy pesado. Había que ordenar ese material, había que estructurarlo, darle forma, hacerlo ameno. Trufarlo de anécdotas. Claro, esa ha sido mi labor en estos meses y ya te digo, lo he hecho con muchas dudas, pero poco a poco esas dudas se van disipando, porque es verdad que me van llegando comentarios de lectores que, bueno, que se han sentido cómodos con la lectura y que se han sentido a gusto, así que bien. ¿Qué has aprendido de la muerte escribiendo el libro? Mira, he aprendido muchísimo con este libro, me pasó también con el primero. Creo que por encima del disfrute de ver un libro publicado está, para mí, en la escritura de libros un auténtico aprendizaje vital, ¿no? En este caso, pues de alguna manera reflexionar sobre tu propia muerte y conocer las historias de quienes se han visto enfrentados a la noticia de su muerte o a situaciones muy duras, muy dramáticas, te resitúa.
te resitúa en la vida, te obliga a dar un nuevo orden a tu escala de valores, ¿no? A recomponer de alguna manera el espacio que tienen que ocupar las cosas, que lo sabemos en realidad todos, pero la prisa, este vértigo en el que nos movemos permanentemente no nos deja serenarnos, parar de vez en cuando y decir, vamos a ver, lo importante ¿qué es? Pues lo importante no es, no sé, por ejemplo, ahora en Navidad comprar el último detalle para que la mesa esté perfecta. Lo importante es que a la mesa estemos sentados todos. Lo importante es que no se quede alguien de la familia fuera porque un día me peleé por una cuestión absolutamente banal y estúpida, ¿no? Pues vamos a dejar aparte eso y vamos a sentarnos a la mesa. Yo, en ese sentido, bueno, pues creo que el libro me ha enseñado o me ha recordado, porque ya lo sabía, que hay que dar gracias todos los días, que todos los días tenemos motivos por los que dar gracias, que no podemos instalarnos en la sensación de negatividad permanente por todo, en la queja constante. Esto es algo que también aparecía en mi primer libro de Papás Blandy Blue, pero me parece algo importantísimo en estos tiempos. Reivindicar la alegría. Sí, reivindicar reivindicar vivir, la alegría de estar en comunión con gente, relacionándose con este mundo en el que nos toca vivir. Y reivindicar la sencillez, reivindicar la necesidad de poner el peso, el acento en las cosas verdaderamente importantes, en recordar que aunque nuestro hijo traiga un suspenso y nos pueda parecer algo en ese momento terrible o que se porte mal, pues resulta que no se nos puede olvidar que ese niño nos da una profunda alegría, que llena nuestra vida de contenido, que nos hace sentir personas importantes. Y pongo ese ejemplo porque soy madre de 3 hijos y procuro no olvidarme nunca de ello, aunque les eche broncas y grite cada noche por algún motivo, ¿no? Y como eso, muchas cosas. Yo, por ejemplo, algo que el libro creo que también enseña es que las personas con las que convivimos, nuestros seres queridos, no van a estar aquí para siempre. Por eso toca decirles hoy lo que los queremos y no mañana, porque puede que mañana no estén y nos quedemos con las ganas de hacerlo, sí, ¿no? Eso lo comentaste en la presentación, que recuerdo que fue un momento muy emocionante para muchos, esa sensación de esa pérdida que a veces ocurre y sucede en todos los ámbitos de la vida, que te quedas con la sensación de tenía que haberme despedido de otra manera, o las últimas palabras que tuve fueron... ¿Por qué no le dije que lo había perdonado, por ejemplo? Son cosas tontas, pero dices, ¿por qué no saldé aquella cuenta estúpida que he ido acumulando con el tiempo, ¿no? Y fíjate que ese aprendizaje no tiene solo que ver con la muerte. Hay otras pequeñas muertes o pequeños duelos a lo largo de la vida, desde la pérdida de un empleo, el que se acabe una amistad con un amigo, un divorcio. Todo ese tipo de situaciones nos obligan a hacer un duelo, nos obligan a replantearnos, a rellenar ausencia, a convivir con una pérdida, a superar... A reinventarse también. Exactamente, y a reinventarse. Claro. Y una cosa que me gusta que se dice en el libro, creo que es Marta quien lo cita, y que me parece importante en estos tiempos en que estamos constantemente intentando echar la vista atrás y olvidarnos de los años que cumplimos, sino descontando años, pues que esas famosas crisis de los 30, de los 40, de los 50, al final son oportunidades, benditas oportunidades de pararnos, reflexionar, evaluar y decir, ¿voy por buen camino con mi vida o merece la pena que corrija alguna cosa? Porque esto no lo estoy haciendo bien. Y yo creo que esas oportunidades hay que aprovecharlas y ojalá este libro a alguna gente, pues les sirva para enganchar por ahí, no sé, hacia una vida un poquito mejor. Estoy convencido de ello. En la presentación, Antonio, el médico, comentaba que no es un libro de respuestas, pero que él además, a la hora de afrontar sus opiniones, como cristiano, intentaba pensar en los que no tienen fe y aportar también formas de afrontar la muerte, no solo desde la óptica creyente. Me pareció muy interesante. Te quiero preguntar sobre eso y también darle la vuelta a la pregunta. También desde la óptica de la fe, ¿cómo se vive este proceso? ¿Qué aporta la fe y si es necesaria o no? Porque claro, no todo el mundo tenemos los que consideramos que esto es un don, el don de la fe, pero todos vamos a morir, como bien dices. Pues mira, esa ha sido otra de las claves de este libro. Tenía que ser un libro para todos, no podía ser un libro solo para creyentes. Sabemos que vivimos en un espacio plural donde convivimos creyentes y no creyentes, agnósticos, ateos, personas que pues que creen en otras confesiones, y era importantísimo que cualquier persona pudiera sentirse cómoda entre las líneas de estas páginas, ¿no? Hemos sido cuidadosos en eso porque creo que los tres tenemos una especial sensibilidad de tolerancia y no ha habido que hacer un esfuerzo porque como estamos acostumbrados a convivir con personas no creyentes nos sale solo.
Pero sí es verdad que a la hora incluso de estructurar el libro yo tuve especial cuidado en condensar, digamos, y concentrar el contenido explícitamente religioso en determinados capítulos para que incluso quien, bueno, pues le moleste mucho decida saltárselo. La experiencia que tengo hasta ahora es que no ha sido así, es decir, que gente no creyente también ha leído estos capítulos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando uno habla de muerte, la fe termina saliendo, sea por presencia o por ausencia, en la conversación. La experiencia de las personas que conviven a diario con la muerte es que la fe no distingue, o sea, digamos que las personas creyentes de las no creyentes no se distinguen a la hora de sentir miedo, por ejemplo, ante la muerte. Yo sí que digo, cuando en algunos espacios religiosos me preguntan, ¿pero entonces la fe no ayuda? Mira, la fe te va a ayudar si es una fe alimentada, una fe formada, una fe comprometida, una fe vivida, porque al final morimos como vivimos, en todo, también en nuestra fe. Pero esa fe que de alguna manera hemos heredado y guardado en un cajón y no hemos alimentado, no nos va a ayudar, no nos va a servir de nada, porque los miedos, las inquietudes son las mismas. A mí hay una tesis que aparece en el libro que me parece importantísima, y es que en todo esto, bueno, pues rememorando a San Pablo, si hay que elegir entre fe y amor, es mejor quedarse con el amor. ¿Y con esto qué quiero decir? Que no usemos la fe como un muro entre creyentes y no de creyentes, en un diálogo que nos hermana, porque todos en el corazón, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la desgracia, tenemos los mismos sentimientos. Sentémonos y hablemos de ello, porque es fundamental. Compartamos esas inquietudes, esas angustias y también busquemos juntos las respuestas, porque a veces si desmontamos, digamos, todos los mecanismos que están muy bien en determinados momentos, pero que de alguna forma están heredados pues desde el lenguaje, la liturgia, las formas que hemos ido arrastrando durante siglos, ¿no?, en la fe católica, si desmontamos todo eso y dejamos al desnudo la esencia de nuestra fe, verdaderamente estoy convencida de que coincidimos. Es decir, que muchas veces es más el lenguaje lo que nos separa que el contenido que se quiere expresar a través de ese lenguaje. Yo por eso creo que es importantísimo hoy en día pues hacer un esfuerzo por renovar esos lenguajes, renovar las formas, las maneras de acercarnos como creyentes a ese no creyente que está sufriendo la pérdida de un ser querido o la noticia de su muerte próxima, y hacer un esfuerzo por dotar de humanidad, por llenar de humanidad pues las liturgias, los funerales. Sabemos muchas veces que son de una frialdad terrible, que no hay trazas de la vida que se nos va. Incluso desde la fe no hay trazas de esa resurrección que se nos promete, claro. Incluso. Y es verdad que, bueno, hay veces que es difícil, ¿no? Cuando no la persona, por ejemplo, que va a oficiar un funeral no conoce de nada a quien ha fallecido, pero seguro que podemos establecer mecanismos para que alguien que tenga capacidad de hablar salga y diga algo, para que la vida de ese ser humano que despedimos de manera agradecida esté presente, exactamente, sea un homenaje y una celebración de esa vida, ¿no?, que se marcha, porque después los creyentes podemos hablar de lo que haya después de la muerte, pero la realidad es que la vida tal y como la conocemos acaba. Hay una puerta que se traspasa y los que nos quedamos aquí no pasamos, ¿no? Y ante eso pues merece la pena dar solemnidad, ¿no?, dar hondura y pararnos un momento y decir, oye, vamos a despedir como merece a este ser querido que se marcha. Tenemos que ir terminando, pero este es tu segundo libro. El primero fue Papás Roland y Bloom. Ha sido catalogada por San Pablo como autora del año. Por cierto, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué pensamos de cara al futuro? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos contar? Te sale ahí la vena. Algo había que hacer, Pues la verdad es que me sobran los proyectos y me falta el tiempo, pero sí que tengo muchas ganas de serenarme un poco, porque han sido 2 años de muchísimo trabajo, de bueno, pues dedicar un poco más de tiempo al cuidado de la familia y también a mi cuidado personal, interior y exterior también, ¿no? Y me gustaría, antes de avanzar en otros proyectos más parecidos a estos 2 últimos libros, dedicarme al sueño de terminar una novela que tengo empezada y que me está quemando ya en las manos y que espero que en algún momento pueda ver la luz. Pero tengo que decir que bueno, que quizás estoy en un momento en ebullición. Hay quien dice que las mujeres a los 40 tenemos como una cierta explosión de creatividad, y yo, que tengo 41, pues estoy en ese momento, y sí que si dispusiera de más tiempo, seguramente, bueno, pues saldrían con más agilidad libros que están ahora mismo rondándome la cabeza.
por darte algún dato que sé que lo estás pidiendo, pues hay temas que me interesan especialmente. Bueno, ya se puede ver un poco por la línea de los dos anteriores que a mí me interesan mucho todas esas novedades en el ámbito social, es decir, esos comportamientos que están siendo nuevos respecto a otras épocas, sea en la educación o en este ámbito de la enfermedad, la muerte, el duelo, etcétera, ¿no? Pero después hay un tema que me apasiona, que es el de la mujer, que vivimos un momento histórico en muchos sentidos, pero a la vez muy frágil en cuanto a los derechos conquistados, ¿no? Al espacio que ocupamos en la sociedad, a los roles, etcétera, etcétera. Es un tema que me apasiona y después, bueno, mis hijos de alguna manera me van empujando a abordar temas que son difíciles, pero que sí que me gustaría tratar en algún momento, como es, por ejemplo, hacer un pequeño libro sobre Dios. Fíjate lo que te digo. Un pequeño libro sobre Dios. Un pequeño libro sobre Dios. Sí, pero es que estoy convencida de que hay que simplificar, hay que dotar de sencillez cosas que hemos llenado de tanta complejidad que al final se convierten en un edificio imposible de abarcar, ¿no? Y cuando yo tengo que enfrentarme a las preguntas insólitas muchas veces de mis hijos sobre Dios, pues eso me obliga a encontrar respuestas sencillas. Y es lo más complicado, dar respuestas sencillas a las preguntas sobre Dios. Y sí me gustaría abordarlo en algún momento en un libro. No sé si me atreveré al final, pero me parece un tema precioso. Sí, es un tema apasionante. Es un tema para copiarte casi, pero no lo haremos, no lo haremos. Qué malo. Muchas gracias, María Ángeles. Siempre es un placer y en este caso largamente esperado. Por fin hemos tenido la ocasión de poder charlar y esperemos que no sea la última. Muchas gracias, Jesús, y gracias a Religión Digital y a su director, José Manuel Vidal, por la oportunidad de estar hoy aquí. Esta es tu casa. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.